Hola, buenos días. Okay, so today we are learning about present simple with he, she, or it. Okay, vamos a aprender el presente simple, pero lo vamos a aprender ahora con estas personas, con el he, con el she y con el it. Una cosa que tienen que recordar son estas personas he, she or it. Acuérdense que pueden ser reemplazados por el nombre de la persona, en el caso de un he, un varón, en el caso de una she, una mujer, y en el caso de un it, un objeto o un animal. Acuérdense por favor de eso, ¿ok? Para que, para que apliquen estas reglas, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas y cómo funciona esto? Para empezar tenemos un presente simple y lo tenemos en afirmación. Prácticamente si queremos de cierta manera tener una idea de cómo funciona esto, por lo general tenemos a una persona, a ver si me sale la carita, tenemos a una persona más, no, más. Tenemos luego el verbo y a este verbo ay, le vamos a agregar como un tipo S, aunque hay varias reglas y ahí va. Más le vamos a agregar, ay, perdón, más le vamos a agregar el complemento, ¿ok? Cuando es una afirmación tengo persona, verbo, más S, y ahorita voy a explicar esa S, más complemento. En el caso de esta, aquí tenemos el ejemplo y varían los verbos. Dependiendo de los verbos, es cómo vamos a ir, vamos a ir poniéndole como, vamos a poner como un tipo colita que le vamos a poner al verbo, ¿ok? Entonces, otra vez, esta regla solo funciona con he, she o it, o puedo decir Juanito, Pedrita y Tisha, que es mi chihuahua, por ejemplo. ¿Ok? Primer ejemplo, tengo he, she or it, luego tengo el verbo come. Come significa venir, ¿ok? Entonces puedo decir, he comes from Japan. Él viene de Japón. La mayoría de los verbos, cuando lo estoy usando con estas terceras personas del singular, se le agrega S y se acabó. ¿Okay? Y es lo único que se le va a agregar. Pero en este caso también hay otros verbos que son diferentes, unos verbos que son, que tienen una terminación rara, y aquí está donde dice estos endings, estas terminaciones, es, es donde vamos a poner un poquito más de atención. ¿Okay? Estos verbos, ni siquiera se marcó, pero bueno. Los verbos que terminan con CH, SH, S y X se le agrega el S. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos? ¿Ok? ¿Qué pasa con estos? Resulta que cuando estos las agregas, que tienen esa terminación, les vas a agregar ES y también los que terminan con O se le agrega ES. Por ejemplo, tengo el verbo watch, que ya habíamos aprendido que era así como ver, mirar la televisión, que solo el verbo watch funciona como, funciona así el verbo watch con I, con you, con we y con they. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada y fue el parcial pasado. Ahora, cuando tenemos he, she, it, si la regla nos dice que terminando en ch le voy a agregar es, entonces puedo decir she watches TV. Si tengo, por ejemplo, el verbo wash, que es lavar, y por ejemplo estoy diciendo que mi mamá lava la ropa, diría my mom washes the clothes. Ok, iba a decir the dishes, porque es el típico, pero no está lavando trastes, está lavando ropa. Right? Luego, cuando mis verbos terminan en O, que prácticamente solo tenemos estos dos, do and go, le voy a aumentar S. Por ejemplo, puedo decir, Tisha goes to the park every day. Tengo un she, un it, voy a ponerlo con Tisha, sus perritas, voy a ponerle she. Y luego voy a poner el verbo goes, ella va al parque todos los días. Otra vez, acuérdense cuando uso presente simple. Cuando hablo de hechos reales y cuando hablo también de cosas rutinarias. Por ejemplo, en el caso de Tisha que dije que ella va al parque todos los días,
She goes to the park every day. Y sigue esto. She o Tisha goes con to the park every day. Haz cuenta que este complemento es algo así como el predicado de la primaria. ¿Ok? Ella va al parque todos los días. Esta C es el complemento. ¿Ok? Después tenemos verbos que terminan, cuando terminan en Y. Por ejemplo, el verbo fly. Voy a cambiar el color porque casi no tengo. El verbo, son azules y todo fuerte. El verbo fly. ¿Ok? El verbo fly significa volar. I fly, you fly, we fly, they fly. Acordamos que en esas palabras, con estas personas, te queda el verbo tal cual. Pero cuando voy a decir que Calia vuela a los Estados Unidos o algo así, voy a decir, como termina con Y, la regla dice que lo primero que tengo que hacer es que la Y goodbye, y entonces la voy a reemplazar por ¿qué? Por IES. ¿Ok? Entonces cambia de I fly a she flies. Ella vuela to Perú. Ella vuela a Perú. ¿Okay? Entonces cambia. Cuando tengo los verbos que terminan en Y, cambio la Y, prácticamente se va a volar. Después de eso le voy a agregar IES. ¿Ok? Y el último es el verbo have, que significa tener. ¿Ok? Que otra vez, cuando tengo a, you, we, they, se queda have, tal cual. Puedo decir, Juanito and I have, no sé, lunch, or whatever, ¿ok? Pero cuando solo tengo a una persona del singular, tercera persona del singular, el verbo cambia al dichoso aguacate has, ¿ok? Puedo decir, Tisha has 4 legs. Porque pues si entonces quieren ver a Tisha, ¿ven? Mi mamá no quiere venir Tisha o Calia. Les voy a mostrar a Calia y voy a decir Calia has, y entonces como es una she, ven acá mami. O puedo decir como es un it, ven acá mamá. Ven acá mamá. ¿Ok? Este es Calia, ¿ok? Y Calia has 4 legs. ¿Ok? Porque tiene 4. Calia has 2 ears, 2 big ears. Calia has 2 eyes. Calia has 1 eye. Deja muestro tu nariz. Calia has 1 nose. Y Calia has 1 tail. Ok. Tiene su colita. Thank you, baby. Ay, mami. Ok, entonces cada vez que hablo de he, she, is para decir que tiene, voy a decir el verbo has. Ok, ¿qué pasa? Y esto es así como que mi afirmación. Y ahí tengo la nota de este. ¿Qué pasa cuando tengo, cómo hago mi negación? Y aquí tengo mi negación. Quiero ponerle una flechita, pero no me deja. En mi negación, ¿qué sucede? En esta es un poquito diferente. Esta aplicación de S, E, S, I, E, S, cambio de has a has, solo es para afirmación. Únicamente para afirmación, para nada más. ¿Por qué? Porque cuando hago mi negación y cuando hago mi pregunta, tengo el bendito auxiliar, que en este caso, para he, she, it, o para Juanito, para Juanita y para Tisha, o Calia, va a ser does. ¿Cómo hago mi negación? Tengo acá mi persona, he, she, or it. Tengo el auxiliar con la negación ya juntos en contracción, doesn't. ¿Ok? Luego tengo mi verbo como, normal. Porque como que esa S, como que esa ES, la absorbe mi auxiliar. Entonces no necesito ponerlo 2 veces. Y te queda entonces nada más mi verbo, she doesn't like cats. Si quiero decir el verbo come, she doesn't come from Japan. Ella no viene de Japón. Se cuenta que viene de China, porque si las confundimos, porque está chiquito su ojo. ¿Ok? Y el otro, por ejemplo, si quiero decir, ella no mira la televisión todos los días, o él no mira, más que Julio no mira la televisión todos los días, diría, y lo voy a poner acá para que nos vayamos familiarizando con este, diría, Julio doesn't watch TV every day. ¿Ok?
Julio no ve la televisión todos los días. Y después tengo el verbo do, que es hacer. En este caso puso dos porque es de he, she, it. ¿Cómo hago una negación con el verbo do? ¿Ok? Quiero decir, por ejemplo, que, no sé, Natalia no hace su tarea. ¿Ah? Voy a hacer así, como que estoy haciendo tiempo, como que estoy esperando que alguien me responda. Vamos a cambiarle de color a black y vamos a hacerlo un poquito más grueso. ¿Ok? Entonces, Natalia no hace su tarea. Otra vez, primero tengo a la persona, en este caso, Natalia. ¿Cómo hago mi negación para she? Doesn't. ¿Ok? Doesn't. Espera, me pongo mi apóstrofe. Doesn't. ¿Y cuál es mi verbo? Pues mi verbo es do. ¿Y cómo se queda? Normal. Entonces, doesn't do, y luego el resto. Her homework. Natalia doesn't do, no hace su tarea. Okay, and then at the end, de aquí hasta el final, tenemos, vamos a marcar, slide. Aquí ya al final tenemos que, tenemos las preguntas, ¿ok? Y esas preguntas, ¿cómo van? También, si lo quieres ver de cierta manera, tienen su, y les voy a poner acá un tipo más o menos como una fórmula para que se les quede. Empiezo con mi auxiliar. Después de mi auxiliar, tenemos a la persona. Ay, perdón. Se me cambian todos los botones. Una persona triste. Más que mi verbo, más mi complemento y obviamente mi signo de interrogación. ¿Ok? Entonces, auxiliar, does, para he, she, it, siempre. ¿Ok? Persona, he, she, it, o el nombre de la persona. Mi verbo, como Dios lo mandó al mundo. O sea, sin la S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el does ya está diciendo que es para tercera persona. Entonces, does he, or does she, or does it come from Italy? Respuestas cortas. Acuérdense, cuando empieza mi pregunta con un auxiliar, pues mi respuesta va a ser sí o no. Ok, so yes, he does, or no, he doesn't. Or she, or it, o depende de la cosa que estés preguntando. Ok. All right, teacher. Ok, voy a marcarles unos ejercicios para que puedan hacer en clase y me la entreguen la próxima.